Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Retiro sin tarjeta, la nueva forma de enviar dinero desde la computadora o el celular y retirar el efectivo sin tarjeta de débito. Víctima de un atentado fallece el periodista de Comayagua, Luis Almendares, y de acuerdo a organismos de libertad de expresión, hace tiempo recibía amenazas que fueron denunciadas ante el mecanismo de protección. Luis Almendares es el tercer periodista que es asesinado en Honduras en lo que va de este año, afirma el alto comisionado de la ONU en Honduras para los Derechos Humanos. Colegio de Periodistas anuncia retiro del mecanismo de protección por irrelevante, pero ministra de Derechos Humanos les pide reflexionar y dice que por esa figura han logrado salvar al menos 1000 vidas. Víctima de la violencia que sacude el país, fallece el activista social que por años laboró en la Pastoral Social Cáritas, Antonio Teruel, junto a su esposa y otro pariente. Inicia la fase 2 de la apertura en la economía y de acuerdo al COEP esperan reactivar negocios y recuperar empleos en diversos rubros. Expresidente del COEP pide al gobierno retomar propuesta del sector privado para el manejo de los aeropuertos. Represa Patuca 3 no podrá operar en tanto no se consigan $34 millones para terminar de amortizar reclamos sociales, afirman expertos de la ANE. Consejo Nacional Anticorrupción señala que el Hospital Móvil de Villanueva es una carpa de lona para refugio que en vez de camas tiene camillas, no es apto para pacientes COVID-19 y resulta un perjurio para las finanzas del Estado. La campaña política ha iniciado con fuerza. Los aspirantes a cargos de elección popular hacen masivas reuniones sin distanciamiento ni mascarilla, como si Honduras no viviera la pandemia del coronavirus. Investigación del diario New York Times revela que Donald Trump evadió el fisco en el 2016 al pagar solo $750 en impuestos federales, justo el año que ganó la elección. Daniel Ortega sigue en su estrategia de criminalizar a la oposición y a los periodistas, en tanto Estados Unidos se prepara para el primer debate presidencial entre Donald Trump y Joe Biden. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Retiro sin tarjeta, la nueva forma de enviar dinero desde la computadora o el celular y retirar el efectivo sin tarjeta de débito. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Esta tarde fueron entregados los restos del periodista Luis Almendares, quien perdió la vida esta madrugada luego que la noche del domingo fuera objeto de un atentado cuando hacía una transmisión mediante su Facebook Live. Tras recibir varios disparos por sujetos desconocidos, el comunicador social fue auxiliado por personas que se encontraban en el lugar y lo llevaron a la emergencia del Hospital Regional Santa Teresa de la ciudad de Comayagua para recibir asistencia médica. Sin embargo, debido a la gravedad en su estado de salud, fue trasladado al Hospital Escuela de la capital, donde falleció a las 5:30 de la mañana tras sufrir un paro cardíaco, según versiones familiares, quienes trasladaron los restos de Luisito, como le llamaban, a su natal Comayagua para ser sepultado. Almendares estudió en el Instituto León Alvarado y luego se graduó de periodista en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y laboró en Radio Impacto, Radio Globo y TV Azteca, así como en el canal local de Circuito Cerrado, Televisión Honduras Primero. Almendares era un periodista muy activo en redes sociales. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este lunes 28 de septiembre. La noticia del día es presentada por Claro, el mundo está cambiando. Sigamos conectados con Internet de Claro Hogar. Un total de 87 periodistas y comunicadores sociales han sido asesinados en Honduras en los últimos 19 años. El último, Luis Almendares, en Comayagua. Las organizaciones de libertad de expresión y prensa lamentan la impunidad de los casos y el silencio de la autoridad que generalmente informa de avances en las hipótesis, pero estas nunca aterrizan en justicia y verdad. Señor, me acaban de disparar, señores.
Ayúdenme, por favor. Ocupo la ambulancia. Me estoy desangrando. Son las palabras de auxilio del periodista Luis Almendares minutos después de recibir un atentado que horas más tarde terminó con su vida. Según se conoció, Almendares recibió 4 impactos de bala en el cuerpo que le perforaron el colon y otros órganos vitales, así como la columna. Los hechores atacaron al comunicador social cuando éste transmitía en vivo en sus redes sociales. Pese a los intentos por salvarle la vida, el comunicador no soportó las heridas, según médicos del Hospital Escuela, donde fue trasladado desde Comayagua. La muerte de Luisito, como era conocido en Comayagua, ha causado indignación en el medio, pues según la directora ejecutiva de CELIBRE, su muerte se produjo después de varias amenazas que fueron registradas y denunciadas en el juzgado y ante el mecanismo de protección sin respuesta alguna. Luis lo conocimos hacía 3 años, en 2018, cuando publicamos una primera alerta, producto de agresiones que había sufrido por parte de un funcionario municipal. Hoy por hoy, después de 3 años, encontramos que Luis había denunciado 10 veces actuaciones de funcionarios municipales, del juzgado, de la empresa privada en Comayagua, entre otros muchos incidentes. Con la muerte de Almendares suman 87 periodistas fallecidos desde 2001 a la fecha. Más del 90% de los casos permanecen en la impunidad. Un ejemplo es el caso del periodista Germán Vallecillo Hijo y su camarógrafo Jorge Pozas, asesinados en la ciudad de La Ceiba el pasado 2 de julio. De su crimen poco o nada se sabe y los responsables aún no aparecen, lamentan organizaciones de derechos humanos, quienes señalan que el mecanismo de protección a periodistas y defensores está asfixiado y prácticamente en el olvido. Y le digo que la semana pasada salió otro periodista al exilio con toda su familia. No puedo decir el nombre porque no estoy autorizada, pero en su momento lo van a conocer. Están saliendo al exilio los que logran salvar su vida, pero aquí todos vamos a ser asesinados si se continúa con esta impunidad. Los reiterados ataques a la prensa, cada vez más violentos, son un claro mensaje de sectores oscuros, señalan desde la Asociación de Prensa Hondureña, quienes lamentan que a la fecha al menos 42 colegas estén bajo el mecanismo de protección, mientras otros debieron huir del país. Significa esto que todavía hay una amenaza latente de parte de estos sectores oscuros que no dan la cara para agredir y asesinar a periodistas. Mientras, desde la Policía Nacional se informó que ya se tiene pistas sobre los hechores del asesinato del periodista Luis Almendares, quien antes de morir ofreció detalles acerca de quienes están detrás de este crimen. Ya se tiene una línea de investigación correspondiente sobre este hecho, ya que él al momento de dar una declaración previa que tuvo, declaró que 2 personas en motocicletas atentaron contra su humanidad física, donde él lamentablemente horas después perdió la vida de forma violenta. Representantes del gremio condenaron también las agresiones de la misma Policía Nacional a 2 comunicadores en La Ceiba y las amenazas e intimidaciones hacia la periodista de Telenoticias Telma Mejía durante el fin de semana. El gremio periodístico condenó ser a la fecha uno de los grupos más vulnerables en el país, a vista y paciencia de las autoridades, mientras los niveles de impunidad en los crímenes continúan en aumento. Gabriel Andino, Telenoticias. La noticia del día fue presentada por Claro. El mundo está cambiando. Sigamos conectados con Internet de Claro Hogar. Como una acción de protesta tras el crimen del periodista Luis Almendares, este lunes el presidente del Colegio de Periodistas de Honduras anunció que se retiran del mecanismo de protección a periodistas, comunicadores sociales y otros, pues a su criterio no tiene sentido participar si siempre habrá ausencia de las autoridades encargadas de brindarles seguridad. Eso lo que muestra es la poca importancia que le están dando a este tema. Entonces, además, hemos venido solicitando que se mejore el presupuesto del mecanismo de protección, que se mejore la logística y que se mejore el personal. Pero lamentablemente no hemos tenido respuesta en estos años. Entonces, en función de eso, hemos tomado la determinación de retirar a nuestros representantes del mecanismo de protección en tanto no haya resultados concretos, tangibles, en las investigaciones de los asesinatos de periodistas y en establecer una verdadera política de protección a comunicadores sociales, a periodistas y a defensores de derechos humanos.
Rodríguez reiteró que en más de una ocasión han solicitado apoyo de los titulares de la Secretaría de Seguridad, Comisionado Nacional de Derechos Humanos, Secretaría de Seguridad, Policía Nacional y el Ministerio Público en el mecanismo de protección, sin obtener una respuesta favorable. En tanto siguen muriendo más colegas en total impunidad. Este lunes, la ministra de Derechos Humanos, Carla Cuevas, lamentó la muerte violenta del periodista Luis Almendares, así como las decenas de comunicadores que han perdido la vida en iguales condiciones, reconociendo que el país todavía tiene una gran brecha, especialmente para que la sociedad en general entienda que la labor que hacen los periodistas y comunicadores sociales es buscar la verdad e informar al pueblo. Como Secretaría de Estado y como mecanismo de protección a defensores hemos estado desde el día de ayer, desde que tuvimos noticia por los medios de comunicación del hecho y también porque nos puso en conocimiento también el Colegio de Periodistas, acompañando a Luis, también instando medidas de protección mientras él luchaba por su vida y también en contacto con la familia, ¿no? Para garantizar también que la familia sea protegida. Cuevas reiteró que desde el año 2015 a la fecha se recibieron aproximadamente 250 casos de personas que defienden garantías de derechos humanos, entre estos la libertad de expresión, y que han logrado salvar un aproximado de 1000 vidas al canalizar las denuncias y dar la asistencia debida. Hemos acogido aproximadamente 250 casos de personas que defienden garantías y derechos humanos, y entre estos la libertad de expresión. Sí. Hemos salvado aproximadamente 1000 vidas o más de 1000 vidas, porque algunos casos son colectivos, hemos protegido comunidades. Por eso es tan valioso poder entender que el mecanismo es el mecanismo o la instancia que tienen ustedes como periodistas, es lo que hemos construido en el país, es el medio que tienen para protegerse. Mencionó que ha existido un trabajo arduo para prevenir los ataques y situaciones violentas contra periodistas, comunicadores y defensores de derechos humanos, por lo que llamó al gremio periodístico a seguir acompañando esa instancia. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras lamentó la muerte del periodista Luis Almendares, al tiempo que manifestó su preocupación por la persistente violencia contra periodistas. En su cuenta de Twitter, la Oficina del Alto Comisionado posteó que a la fecha suman 3 los comunicadores asesinados en Honduras en el 2020 en medio de la pandemia. En TN5 en línea, Jennifer Girón nos cuenta cómo el asesinato del periodista Luis Almendares ha generado la indignación y condena en las redes sociales y que fue asesinado cuando transmitía información en las redes sociales. TN5 en línea es presentado por Sueño. Mejora tu descanso nocturno. Cuando la vida no te deja dormir, toma Sueño. Intimidación y amenazas son el pan de cada día de muchos periodistas en Honduras. Así lo expresan decenas de profesionales en redes sociales luego del asesinato del comunicador Luis Almendares cuando transmitía noticias en vivo por la red social Facebook. Ay, señor, me acaban de disparar, señores. Ayúdenme, por favor. Ocupo la ambulancia. Me estoy desangrando. Ay. A su vez, las amenazas a otros periodistas durante el fin de semana han hecho que hondureños reaccionen molestos, reclamando que los gobiernos centroamericanos se han dedicado a atacar la prensa independiente. En El Salvador y Guatemala los atacan públicamente, pero en Honduras los periodistas son atacados por la espalda, dice esta usuaria. Tras darse a conocer que Luis Almendares recibía amenazas debido a su labor periodística con la publicación de un video, hondureños dicen que es una señal más de querer intimidar y señalan que es un problema que no se soluciona con comunicados de condolencias, sino con acciones directas y planificadas. A su vez, medios internacionales cubrieron la noticia que ha causado un repudio generalizado y que atenta contra la libertad de expresión, entre ellos Telesur de Venezuela, Eco de Ecuador, la página Reportes de Centroamérica, entre otros. El periodista Luis Almendares ejercía un periodismo activo en redes sociales, exponiendo denuncias en vivo, donde contaba con más de 24,000 seguidores que lamentablemente tuvieron que presenciar el momento de su atentado. TN5 en línea fue presentado por Sueño. Mejora tu descanso nocturno. Cuando la vida no te deja dormir, toma Sueño.
Más adelante, en Olancho asesinan a reconocido activista social, su esposa y un cuñado. Antes, en nuestra nota positiva, le contamos la historia de José Canelo, quien ha llamado la atención del pueblo copaneco por su iniciativa de recolectar y almacenar agua para suplir así el déficit del vital líquido en Santa Rosa de Copán. La noticia positiva es presentada por la Super Recarga, la mejor opción para estar conectado con más gigas, todo incluido desde 25 lempiras. Pídela ya, Tigo, en todo lo que te mueve. Debido a la mano criminal del hombre, por la deforestación, contaminación ambiental, se han perdido las fuentes de agua y la escasez del preciado líquido es a nivel mundial. Santa Rosa de Copán, por su altura y ubicación geográfica, ha tenido por décadas serios problemas con el recurso renovable. Por tal razón, este profesional de la ingeniería civil y experto en aguas busca alternativas en su residencia y es un ejemplo de los copanecos. La captación y recolección de aguas lluvias. Yo sé que usted se ha informado de un proyecto exitoso, incluso que hicimos en el Hospital de Occidente, donde se construyó una mega cisterna y prácticamente recogiendo el agua lluvia, más el aporte del agua municipal, se logró solventar esa enorme crisis que vivían. Usted aquí ha visto en estas tomas que ha realizado y en el recorrido que hemos hecho, una forma manual donde cada familia podemos recoger nuestra propia agua lluvia y descargar un poquito los problemas a la institución que maneja el agua en Santa Rosa, que se ven serios aprietos muchas veces porque no tiene capacidad de dar agua a toda la ciudad. Significa que una cisterna de 3x3x3, que son 27 metros cúbicos, le puede durar de 25 a 30 días. En el caso en el que yo tengo aquí me puede durar 3 meses, sin recibir ni una sola gota de agua municipal. 72 metros cúbicos vienen sumando aproximadamente 20.000 galones, solo para que vean la magnitud de agua almacenada, la cual en 3 tormentas se llenó. En el occidente del país, René Rojas, Telenoticias. La noticia positiva fue presentada por la Super Recarga, la mejor opción para estar conectado con más gigas, todo incluido desde 25 lempiras. Pídela ya, Tigo, en todo lo que te mueve. El precio del dólar y el euro es presentado por Bacredomatic. Es tu turno de acercarte de nuevo a la brisa del mar. Con la tarjeta Descubre Honduras. Viaja local, siente local. El precio del dólar y el euro fue presentado por Bacredomatic. Recibe hasta 50% de descuento en consumos turísticos con tu tarjeta Descubre Honduras. Solicítala hoy. La isla de Roatán fortalece su lucha contra la pandemia del COVID-19 con la habilitación de 3 centros de triajes en las comunidades de Coxejol, Outreach y Sandy Bay, gracias al programa Fuerza Honduras, que distribuyó 450 millones de lempiras en 296 municipalidades del país para acercar la atención médica a pacientes con COVID-19 en las comunidades. El presidente Juan Orlando Hernández visitó los 3 centros de triaje con capacidad para 130 camas y destaca lo que se hace a favor de los habitantes de la isla. Y ahora con esta intervención que estamos haciendo en Roatán, que nunca se había visto, con brigadas, con mascarillas, yo quiero pedirles a los isleños, agárrenme esa mascarilla, úsenla. El mandatario reiteró su llamado a la ciudadanía, no descuidarse y acudir a los centros de triajes al experimentar los primeros síntomas del coronavirus. Al primer síntoma usted vaya y busque el centro de triaje. Se van a desplegar toda esta cantidad de personal médico aquí de salud por las diferentes comunidades para que usted vaya y lo atiendan ahí. Asimismo, el presidente Hernández pidió a la población a ayudarles a los médicos llegando a tiempo a los centros de triajes. Si la gente viene tarde, muy poco pueden hacer los médicos. Se los digo yo que casi me muero de esto. Y si la gente se cuida con una mascarilla, lavándose las manos, distanciamiento, eso ayuda mucho. Así es de que buena parte del trabajo va a depender de cada persona.
Además, el mandatario augura que al superar la tormenta del COVID-19, Honduras quedará mejor posicionada como destino turístico. Y queremos que el sistema de salud de las islas se convierta en una especie de referente para el mundo del turismo. ¿Cómo se logra eso? Certificando el sistema de salud de aquí. Eso va a ser otro atractivo más para venir. Porque un día vamos a salir de esto, primero Dios. Por su parte, el alcalde de Roatán, Jerry Hines, agradeció al presidente Hernández por la ayuda que le están brindando en medio de la pandemia. En nombre del pueblo que represento, presidente, agradecerles por esto que nos va a venir a aliviar mucho los problemas del COVID acá. Domingo se registró la muerte violenta de 3 personas en la comunidad de San Fernando Patuca, departamento de Olancho, quienes respondían a los nombres de Marco Tulio Zavala, de 68 años, Francisca Araceli Zavala, de 70, ambos hermanos, y José Antonio Teruel, de 72 años, esposo de Araceli, siendo este último un reconocido luchador social y activista de la Iglesia Católica por medio de Cáritas. Lamentablemente se dio la muerte en la aldea San Fernando de Patuca de 3 personas, donde perdieron la vida de forma violenta. Según relatos, hombres desconocidos llegaron a la casa donde estos estaban reunidos, estaban ahí mismo en una reunión familiar, y sin mediar palabras atentaron contra la humanidad de ellos. Los nombres son Francisca Zavala, de 68 años de edad, también tenemos a Marco Tulio Zavala y también a José Teruel. Esto se suscitó hace algunas horas, en lo cual, según las hipótesis primordiales que se dan sobre este hecho, es que ellos tenían algún problema ya personales. Las autoridades policiales también informaron que en lo que va del año ya se han registrado 33 muertes múltiples. Como una persona conciliadora, promotora de la cultura de la paz y la justicia, fue recordado este lunes el activista social José Antonio Teruel, víctima de la violencia homicida del país tras la masacre ocurrida en Olancho. Sus compañeros de la Pastoral Social Cáritas, como el padre Germán Calix, destacan el amor de Teruel por Honduras y su lucha por la democracia. Conocido como Toño de Cariño, José Antonio Teruel, de 72 años, era maestro de profesión, luchador social y ambientalista, quien perdiera la vida este domingo en San Fernando Patuca, Olancho. Es recordado hoy como un hombre de paz, conciliador y una persona interesada en los problemas del país. Una noticia de esas que uno nunca espera, y menos que sucedan en una persona como era Antonio, un hombre de paz, conciliador. Era un hombre que siempre buscaba conciliador, que buscaba siempre el lado bueno de las personas y buscaba acercarse a esas personas. Teruel integró varios frentes de lucha que incluyen el Colegio Superación Magisterial Hondureño Colprosuma, activista del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, CODE. Tuvo presencia en la Alianza Hondureña para la Defensa y Desarrollo Forestal, coordinador de participación ciudadana en la Pastoral Cáritas, y por último, mediaba en el conflicto de la hidroeléctrica Patuca 3, dejando un fuerte legado. Yo creo que en primer lugar un hombre de gran compromiso que entendía muy bien el origen de las injusticias sociales. Era un hombre muy comprometido con la lucha por la democracia, por ejemplo. Él trabajó muy activamente en estos procesos de veeduría, los procesos electorales. El abogado en materia de derechos humanos Miguel Calix, quien compartió también por varios años con Teruel, lo recuerda como un líder de postura ecuánime, de diálogo y con una incansable vocación de servicio. Todas las pérdidas de cualquier ser humano son valiosas, ¿verdad? Pero en este caso se trataba de una persona que había hecho de su vida misma una vocación al servicio de los demás. Entonces queda esa sensación de que todavía había Toño Teruel para unos años, ¿verdad? Desde el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos rechazan, al tiempo que repudian el vil asesinato de José Antonio Teruel, junto a su esposa Araceli Zavala y su hermano Marco Tulio Zavala. Bueno, repudiamos también y categóricamente rechazamos esas actitudes contrarias al Estado democrático de derecho en Honduras. Ya se vienen acumulando números grandes de víctimas de atentados de esta misma naturaleza. Según las indagaciones de las autoridades policiales, la muerte de Teruel podría estar vinculada en una venganza personal o problemas de tierra en Olancho. Esta vez la violencia ha dado un duro golpe con la muerte del defensor del medio ambiente, José Antonio Teruel.
donde sus amigos, amistades y familiares reclaman justicia para que se esclarezca el caso. José Andino, Telenoticias. Cuando regresemos con el noticiero líder, un líder o un general en retiro busca la presidencia en el Partido Liberal. Antes, en nuestra sección Un día como hoy, España se unía a la vanguardia de los avances en cardiología con el implante de un marcapasos nuclear. Un día como hoy es presentado por Banco Vicenza. Te conoce, te entiende. El 28 de septiembre de 1972, Madrid se unía a la vanguardia de los avances en cardiología. La Fundación Jiménez Díaz implantaba por primera vez en España un marcapasos nuclear, un tipo de marcapasos alimentado por plutonio que se popularizó entre la comunidad médica en la década de los 70 y que garantizaba una durabilidad mayor que los dispositivos empleados hasta entonces. El implante se hizo en una paciente de 19 años quien portaba ya un marcapasos desde hacía 2 años y ya tenía que ser reemplazado. Con el nuevo podría evitar pasar por el quirófano durante aproximadamente una década. La operación duró 40 minutos y fue liderada por el doctor Rábago Pardo. Un día como hoy fue presentado por Banco Vicenza. Te conoce, te entiende. Este lunes, el general en condición de retiro, Luis Alonso Maldonado Galeas, realizó el lanzamiento de su precandidatura presidencial por el movimiento interno del Partido Liberal Patria Digna. Es parte de una programación de Patria Digna, de la hoja de ruta para ir creando las condiciones para poder entrar en un proceso interno que tenga visos de democracia, de honestidad, de transparencia y también de ofertas o proposiciones que se hagan de tal manera de que la sociedad, el pueblo hondureño, advierta en Patria Digna una expectativa de solución a la gran cantidad de problemas que tiene. Con la aspiración de Galeas y su movimiento Patria Digna, son ya 9 los movimientos internos del Partido Liberal que participarán en la contienda primaria de marzo del próximo año. El miembro del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Enrique Ortiz Sequeira, denunció que existan listas exclusivas en el proceso de enrolamiento del Registro Nacional de las Personas, al denunciar que no se le permitió la entrada el pasado sábado en una escuela privada en la colonia Lomas del Guijarro para enrolarse y obtener así lo que será la nueva tarjeta de identidad. Había seguridad, no se dio acceso a la escuela, argumentando de que para tener acceso al proceso de enrolamiento se necesitaba o ser miembro de la escuela o estar en un listado proporcionado por un patronato y en el carro un sticker. Hablamos con la seguridad y les dijimos que este era un proceso abierto, que no podían existir privilegios para nadie, que si estaba el Registro Nacional de las Personas en un proceso de enrolamiento era para todo aquel que quisiera sacar su documento de identidad, pero a pesar de eso nos dijeron que no. Sequeira dijo que estas situaciones no abonan a la transparencia del proceso y evidencia alta politización en el proceso de enrolamiento. Por su parte, el comisionado del Registro Nacional de las Personas, Oscar Rivera, al ser consultado por Telenoticias, dijo que se trataba de un proyecto que tiene atención focalizada, móvil, domiciliaria y estacionaria y que fue una solicitud del centro educativo. Ya en los próximos minutos también tendremos un resumen de la actividad proselitista de la mayor parte de los políticos en el país. Hace poco el Consejo Nacional Electoral convocó a elecciones primarias e internas para marzo. Inmediatamente después lo hicieron los partidos políticos, convocando a sus militantes, simpatizantes y activistas a estas elecciones según dice la ley, que afirma que solo 50 días antes del ejercicio electoral primario puede haber propaganda y proselitismo electoral. No obstante, en Honduras en este momento parece que ya estamos dentro de esos 50 días antes de las elecciones primarias, que no es así. Faltan más de 5 meses, pero ya la algarabía entre los dirigentes políticos tratando de convencer al electorado es un hecho irrefutable que lo vamos a mostrar
en los próximos minutos aquí en Telenoticias. Antes, en el marco de la audiencia pública de solicitud de opinión consultiva relacionada con la reelección presidencial, este lunes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA abordó el caso de Honduras y la reelección presidencial, indicando los riesgos en la alternabilidad del poder, la polarización y un peor desempeño en la democracia. La Comisión de Venecia establece que la reelección presidencial no es un derecho humano e impedirla no limita los derechos de los candidatos y votantes. Así lo recordó Francisco Guerrero, secretario para el fortalecimiento de la OEA, al caracterizar la reelección presidencial en los países miembros de la organización. Es el informe preparado por la Comisión de Venecia. El mencionado estudio es concluyente. La reelección presidencial no es un derecho humano e impedirla no limita los derechos de los candidatos o de los votantes. La Comisión considera que el establecimiento de límites a los mandatos presidenciales es una decisión soberana de la ciudadanía y constituye un medio legítimo para prevenir concentraciones de poder inadecuadas. Honduras figura como uno de los países que ha flexibilizado las medidas para reglamentar la reelección presidencial, poniendo en riesgo la alternancia del poder. Los países que han levantado las restricciones a la reelección figuran, entre todos los casos, entre el peor desempeño democrático de la región. Las calificaciones varían desde régimen autoritario a régimen híbrido o democracias de baja calidad. Estas etiquetas señalan problemas severos en el funcionamiento institucional. La experiencia nos indica que ahí donde se limitan estas restricciones, se pone en riesgo un elemento constitutivo de todo régimen democrático, la alternancia. Por su parte, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le preocupa que el ejercicio prolongado del poder debilite el sistema fiscalizador para las actuaciones de las autoridades públicas. Periodos prolongados en el ejercicio de la presidencia pueden generar de manera progresiva la concentración del poder y el debilitamiento del sistema de pesos y contrapesos que permite fiscalizar adecuadamente el ejercicio de la función pública. En la medida que el gobernante de turno tiene facultades de nominación en los órganos de control e inclusive en el Poder Judicial, su permanencia prolongada puede llegar a socavar todos los sistemas de vigilancia y las mismas bases de la democracia. Para finalizar la audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Joel Hernández expuso que los países necesitan establecer regulaciones para la figura de reelección presidencial. Sandy Gallardo, Telenoticias. Mientras no se concluyan las obras sociales que requieren los pobladores de la zona, no hay Patuca 3. La obra urge de un financiamiento de $34 millones que no los tiene la ANE. Después de 20 años de concesión de los 4 aeropuertos internacionales del país, Aeropuertos de Honduras hace el traspaso de las terminales a la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, INSEP. Durante su gestión, Aeropuertos de Honduras invirtió unos 1.650 millones de lempiras, de los cuales más de 720 millones fueron en inversiones adicionales a lo requerido contractualmente. Para entregarle a los 2 operadores, tanto de los aeropuertos del norte como el de Toncontín, la infraestructura en las mejores condiciones posibles para que puedan operar de forma segura como lo ha hecho hasta ahora Aeropuertos de Honduras. La barra que nosotros estamos dejando en cuanto a nuestros logros es una barra muy alta la que hemos dejado. Esperamos que nuestros sucesores puedan efectivamente lograrla superar. Durante estos 20 años de concesión se logró asegurar mayores inversiones en el sector, aumento de operaciones de aerolíneas, certificar los aeropuertos Villeda Morales y Juan Manuel Gálvez de conformidad a la normativa aeronáutica y a la normativa ambiental vigente, certificados en calidad bajo la normativa ISO 9001-2015, duplicar el tránsito de pasajero y sobre todo incrementar los ingresos fiscales. Solo Aeropuertos de Honduras realizó una inversión total en el pago de canon y pago de impuestos de unos 6.120 millones de lempiras. Para que sea posible que esta infraestructura que el día de hoy entregamos pueda continuar operando con los mayores niveles de seguridad. La transición de las terminales aéreas va a permitir que los nuevos operadores de los aeropuertos internacionales tengan un personal 100% hondureño y debidamente capacitado.
destacando que la concesionaria cumplió totalmente con el contrato de concesión. Bueno, les tengo este artículo 144 de la ley electoral y de las organizaciones políticas, que dice que la propaganda electoral solo podrá ser realizada dentro de los 50 días calendarios anteriores a la práctica de las elecciones internas y primarias y 90 días calendario anteriores a la celebración de las elecciones generales. Fuera de los plazos establecidos en el presente artículo queda prohibida la propaganda electoral mediante la utilización de la televisión, la radio, periódicos, escritos, revistas, vallas publicitarias en sitios o lugares públicos, altoparlantes fijos o móviles, concentraciones públicas. Los que contravengan lo establecido en este artículo serán sancionados con una multa de 100 a 500 salarios mínimos. Igual sanción se impondrá a los medios de comunicación involucrados. Claro, no hay propaganda electoral en este momento. Los partidos no se están anunciando en televisión o en los medios de comunicación. No hay carteles en lugares públicos. El hecho es que pareciera que ya estamos en plena campaña política porque apenas hace unas semanas el Consejo Nacional Electoral convocó a las elecciones primarias e internas de marzo. Y ya miran ustedes cómo la actividad política se nota, o sea, es evidente en todos los puntos de la geografía nacional. Si bien es cierto, los 50 días antes se refiere específicamente a propaganda electoral que se divulgue por los medios, carteles públicos y todo eso, Honduras parece ya un país abocado en los próximos días a elecciones primarias. A tan solo 2 semanas que el Consejo Nacional Electoral hizo convocatoria a elecciones primarias, los precandidatos presidenciales no se hicieron esperar, y a pesar de las restricciones de la ley electoral y SINAGER de reuniones particulares con más de 10 personas, realizaron sus convocatorias. El departamento de Olancho fue la primera parada para la precandidata por el Partido Libertad y Refundación, quien dentro de un local albergó sin distanciamiento social a un buen número de simpatizantes. Esto, compañeras y compañeros, no es producto solamente de esa pandemia que ha afectado a nivel mundial. Es producto porque los que hoy nos gobiernan se han robado los fondos para poder atender la pandemia. Y bajo las mismas circunstancias, algunos liberales presentaron sus candidaturas en Tegucigalpa. Que personas que tienen el deseo de trabajar, que el deseo de hacer cambios dentro de lo que es nuestro mundo, que no estemos criticando, sino que deseamos trabajar, hay que involucrarse. Mientras el Partido Nacional aprovechó el fin de semana para recorrer algunos municipios del país, como Nasri Afura, quien en Ocotepeque se hizo acompañar de varios hondureños, con quien se tomó fotografías sin respetar el distanciamiento social. Asimismo, debajo de una carpa en Choluteca, Mauricio Oliva se quitaba la mascarilla para hacer el compromiso de transformar al país. Corro un riesgo, me quité la mascarilla. Pero yo quiero que me miren la cara, quiero que me miren los ojos, porque yo quiero hacer un compromiso con usted, quiero hacerlo con usted, quiero hacerlo con usted, con usted, con usted, lo quiero hacer con ustedes también. La gravedad del asunto es que la ley electoral vigente en su artículo 144 establece que la propaganda electoral solo podrá ser realizada dentro de los 50 días calendario anteriores a la práctica de las elecciones internas y primarias. La ley electoral vigente y la nueva ley contemplan que el tiempo permitido para realizar campañas electorales son de 50 días antes de las elecciones primarias y 90 días antes de las elecciones. Para el sociólogo Alan Fajardo, el objetivo de la ley es evitar excesos de gastos en campañas electorales, por lo que solo se permiten entre 50 y 90 días. Hay que recordar que la tendencia general a nivel mundial tiene dos grandes pilares. Uno es reducir el gasto de campaña, y eso implica, entre otras cosas, acortar las campañas. Y la legislación contempla cuándo se puede hacer la campaña, y la legislación hondureña también tiene marco sobre eso.
Tomás Andino lamenta que los políticos centren su atención en obtener poder y no en dar respuesta a los problemas sociales como el desempleo, falta de acceso a salud y educación, situaciones que se agravaron con la pandemia. Pero creo que en este momento histórico que vive el país, cuando tenemos tantos problemas graves como por ejemplo las ciudades modelo que se nos quieren imponer y expropiar la soberanía nacional, cuando tenemos gente que masacres constantes, tenemos problemas de corrupción terribles, salud. Yo no veo a los políticos preocupados por eso. Los veo preocupados por hacer su propaganda, propagandizar su imagen, poniendo en riesgo incluso a la gente que sale a sus concentraciones. Hasta los momentos hay 14 partidos políticos inscritos para las próximas elecciones generales. Mientras no se consigan 34 millones de dólares para concluir la obra social con los pobladores afectados, el proyecto Patuca 3 no podrá iniciar su proceso de pruebas para comenzar a generar la energía en esa zona, explicaron hoy en el programa Frente a Frente los expertos de la estatal eléctrica. El Minuto Financiero es presentado por Ficosa. Ahorra con la cuenta Disfruta Más de Ficosa, la única cuenta de ahorros que te da las mejores tasas del mercado y acumulas puntos. Atados de pies y manos se encuentran los encargados de echar a andar la hidroeléctrica Patuca 3. Están supeditados a que la ENE obtenga 34 millones de dólares para invertirlos en obras sociales que tienen pendiente con los habitantes del sector, quienes quedarían aislados si llenan el embalse a su cuota máxima para hacer las pruebas de compuertas y turbinas y comenzar a generar energía. Esto tenemos que resolverlo antes de llegar al embalse. Tenemos 11 tramos que estamos afectando, que van a quedar inundados ya estas comunidades productivas, que son alrededor de 49 comunidades, no tendrán por dónde sacar sus productos, ¿verdad? Entonces, esta situación se plantea en el 2019. Yo solicito a la Junta Directiva autorización para licitar. Me lo permiten. Avanzo, hago el proceso, de que espere fondos. Todavía sigo esperando los fondos, ¿no? El proyecto tiene un costo a la fecha de 460 millones de dólares. Está terminado en un 98% su parte física y electromecánica, pero no se puede llenar por los proyectos pendientes. Tampoco se puede comenzar a generar sin hacer las pruebas porque se perdería la garantía de 2 años. Echar a andar, hacer las pruebas con la máxima cuota del embalse no se puede hasta que no... por el orden y secuencialmente tenemos que terminar de resolver el tema social antes de terminar el llenado y empezar las pruebas. Esa es la secuencia lógica de este proceso. Queda claro. Todo indica que no hubo una planificación acertada en la parte social y se dedicaron a desarrollar la parte física del proyecto, pero no las obras conexas y sociales. Los expertos aseguran que toda la obra es de primera calidad. Que la presa fue construida con todos los elementos de diseño del momento, ¿verdad? Es una presa compleja porque es de 3 partes, una parte de RCC, una parte de concreto reforzado y una parte de concreto convencional. Y allí en ese proyecto, licenciado, la parte, digamos, más importante es lo que ha mencionado el ingeniero, la parte social. En primera instancia tienen que gestionar los 34 millones de dólares para construir carreteras que permitan conectar las aldeas que quedarán aisladas por el espejo de agua, construir y terminar puentes, instalar sistema hidrológico que medirá la entrada y salida de agua del embalse, instalar equipo de alerta temprana y líneas de conducción de agua potable a comunidades que fueron afectadas. A criterio de este ejecutivo de la ENE, el proyecto no puede sufrir más atrasos y asegura que al desarrollar las obras que faltan y hacer las pruebas, en 4 meses entrará en operación Patuca 3. Pero no solamente son pruebas que las compuertas y las turbinas, ¿verdad? El proyecto es muy complejo, hay diferentes equipos electromecánicos, sistemas de operación que pueden irse trabajando en paralelo mientras nos permiten ir desarrollando los otros compromisos sociales que tenemos, ¿verdad? El tema es ir trabajando a la par y definir un horizonte entre 4 meses para poder lograr que el proyecto pueda entrar en un nivel de operación. Como parte de los problemas de planificación, también quedará pendiente la instalación de líneas de transmisión para aprovechar al 100% las bondades del caudal del río.
El Minuto Financiero fue presentado por Ficosa. Ahorra con la cuenta Disfruta Más de Ficosa, la única cuenta de ahorros que te da las mejores tasas del mercado y acumulas puntos. En nuestra sección educativa financiera le presentamos algunas señales que le dirán si usted está muy endeudado. Educación Financiera es presentada por la tarjeta de crédito BP Educación de Banpaís. Obtén 10% de descuento en escuelas, colegios y universidades del país. Para saber si usted es una persona altamente endeudada, lo primero que tiene que hacer es identificar cuánto de sus ingresos se va para el pago de deudas. Segundo, analizar cuánto de lo que tiene, ya sea en activos o pasivos, lo debe. Según el coeficiente de vivienda, lo ideal es que usted utilice máximo un 28% de sus ingresos para el pago de vivienda, ya sea propia o alquilada. Otra fórmula podría ser calcular el coeficiente de servicio total de deuda. Para ello debe sumar todos los pagos que usted debe realizar al mes. Esta suma se divide por el ingreso bruto. Una finanza saludable es cuando usted destina un máximo de 36% de sus ingresos brutos para el pago de deudas. Por ejemplo, si usted gana 12.000 lempiras al mes, su pago total de deudas no debe ser mayor a los 4.320 lempiras. Si sus finanzas están por debajo del límite de estas fórmulas, significa que puede estar tranquilo. Si por el contrario está sobrepasando el límite, es tiempo de reducir sus gastos. Educación Financiera fue presentada por la tarjeta de crédito BP Educación de Banpaís. Obtén 10% de descuento en escuelas, colegios y universidades del país. La fase 2 de la reactivación económica busca dar estabilidad a la micro, pequeña y mediana empresa, destacó este lunes el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio, Menotti Maradiaga. Y nosotros lo que buscamos es que con esto logremos mantener la economía en estas ciudades para que no se nos dé más caravanas, para evitar de que el pueblo hondureño siga sufriendo en su economía de la familia y principalmente para poder salvaguardar a muchas microempresas pequeña y mediana que ha decidido cerrar y no volver a aperturar sus negocios. Menotti invitó al pueblo a no bajar la guardia en cuanto a los protocolos de bioseguridad y apoyar a los micro, pequeños y medianos empresarios en el consumo de sus productos. Economía Hoy es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. La recuperación de los empleos perdidos por la pandemia es uno de los principales objetivos que se persiguen con la reactivación económica a la fase 2. Para nosotros es sumamente importante la fase 2 y los 2 dígitos, puesto que nos va a permitir recuperar probablemente entre 20 y 30% del empleo y nos va a permitir igualmente recuperar entre 20 y 30% del volumen de negocios diarios que realizan las empresas. Ambas cosas son fundamentales. Primero, para hacer respirar un balón de oxígeno a las empresas que han estado cerradas por 6 meses. En segundo lugar, nos permite recuperar algunos empleos, devolverle los ingresos a las familias y que las familias puedan consumir, comprar y cumplir con atender las necesidades básicas de su grupo familiar. Más del 50% de las empresas, especialmente las MIPYMES, han estado cerradas, perdiendo ingresos y empleos remunerados. También la economía informal se vio afectada. Por eso las estimaciones que la economía caerá entre un 7 u 8%. Economía Hoy fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Aprovechando que este lunes finalizó el contrato de aeropuertos de Honduras, el expresidente del COEP, Luis Larach, hizo un llamado al gobierno para que tome en consideración la propuesta del sector privado para hacer cambios en la administración de los aeropuertos de San Pedro Sula, La Ceiba y Roatán, y de esta forma que se generen profundos, pero profundos cambios. Nosotros creemos que es la gran oportunidad para cambiar los esquemas que se han venido dando en el pasado. Tenemos que operar en una forma diferente los aeropuertos de la costa norte para tener resultados diferentes, y eso se va a dar con esta propuesta que hemos hecho de parte del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, donde no es una concesión, es una operación por una fundación sin fines de lucro que va a administrar, operar estos aeropuertos para generar desarrollo, para traer bienestar.
Explicó que ellos no están solicitando una concesión, sino que una fundación sin fines de lucro para administrar los aeropuertos Villeda Morales, Juan Manuel Gálvez y Golozón y así generar desarrollo y un mejor servicio. Como antecedente para el público, EISA, la nueva empresa estatal creada, es la que va a administrar los aeropuertos de San Pedro Sula, La Ceiba y Roatán, con la asesoría de aeropuertos de Houston. Y PIA, Palmerola Internacional, a partir de hoy también está administrando el aeropuerto internacional de Toncontín hasta que se haga una licitación. Así están las cosas aeroportuarias en el país. Es momento de... La Sala Primera del Tribunal de Sentencia con jurisdicción nacional por unanimidad de votos niega el cambio de medidas sustitutivas a Roberto David Castillo Mejía, atribuyéndole a la defensa retrasos en el proceso. A Castillo se le supone responsable del delito de asesinato a título de autor intelectual en perjuicio de la ambientalista Berta Cáceres. En este caso ha sido declarada sin lugar esta solicitud de cambio de medidas, por lo que él se seguirá manteniendo con la medida de prisión preventiva. El tribunal que conoce este proceso ha indicado que debido a los múltiples recursos interpuestos por la defensa técnica de Castillo Mejía, el proceso se ha dilatado por 8 meses 23 días. En este caso, la solicitud ha sido declarada sin lugar. Asimismo, se ha indicado por parte del tribunal que conoce la causa que a partir de mañana comienzan a contar los 5 días hábiles para que en este caso la defensa técnica de Castillo Mejía pueda indicar si haría el planteamiento de diligencias. La defensa de David Castillo rechazó la determinación del tribunal por la atribución del retraso del juicio, ya que desde octubre de 2019 la defensa promovió un recurso de apelación que fue resuelto hasta el 20 de noviembre de 2019 y notificado hasta julio del presente año. El viceministro de Salud, Roberto Cosenza, manifestó que para este martes se espera el arribo de una comisión de expertos en emergencia epidemiológica de Alemania que capacitará a personal de los laboratorios de virología molecular tanto en San Pedro Sula como de Tegucigalpa. Además, se espera una donación de insumos. El canciller de la República ha hecho una gestión con Alemania y por lo tanto se tiene una donación de 100.000 pruebas de PCR, en el cual viene la comisión el día de mañana de Alemania para poder capacitar también a nuestro recurso humano. Cosenza indicó que esto es de importancia, ya que con ello se desarrollará una mayor capacidad dentro de los laboratorios, además de que se intensificarán las tomas de muestra para procesar el mayor número de resultados de COVID-19. Unas 1.200 muestras diarias se esperan procesar con la unión de los laboratorios de virología ubicados en los predios de la región sanitaria departamental de Cortés. El mismo se espera que comience a operar a finales de esta semana, ya que aún se está pendiente de la llegada de un termociclador. Que viene de la ciudad de Tegucigalpa, a quien le hace falta la calibración, que es un plato de calibración que se tiene que trasladar a menos 20 grados centígrados desde la ciudad de Miami, y en esa gestión están. Una vez esté eso acá, pues ya empezamos a trabajar normalmente. Una vez comience a funcionar, se verán reflejadas las estadísticas de los diferentes departamentos del norte y occidente, ya que en las últimas 3 semanas se han registrado algunos inconvenientes. El Consejo Nacional Anticorrupción emitió este lunes un nuevo informe sobre la corrupción en tiempos del coronavirus y señala que el hospital móvil instalado en la ciudad de Villanueva Cortés no es más que una carpa de lona. El CNA asegura que tras visitas técnicas donde se encuentra ubicado el hospital móvil adquirido por la Comisión Permanente de Contingencias COPECO, se encontraron con un centro de triaje común tipo carpa compuesto de lona color café con una superficie de polímero impermeable anclado directamente a la tierra y no un hospital con características para la atención de pacientes con la enfermedad. En su informe, el organismo señala que el costo-beneficio de las instalaciones no es justificable, pues detalla que la unidad de aislamiento tuvo un costo total de $37.903.034, ¿o no? $37.903, es decir, unos 936.208 lempiras. Aclaramos estas cifras, $37.903, equivalente a 936.208 lempiras.
El CNA concluye que el hospital móvil, con un costo total de 4.580.000 lempiras, con 592 lempiras, no puede albergar pacientes para cuidado continuo, y que el monto erogado por Copeco pudo haberse utilizado para la compra de ventiladores mecánicos, equipo de oxigenoterapia de alto flujo e inclusive monitoreos de signos vitales. El ente de sociedad civil sostiene que las camas hospitalarias no son más que camillas que se podrían utilizar en un refugio debido al material de estas y a su limitada movilidad. El CNA lamenta que la compra represente un perjuicio para las finanzas del Estado de Honduras, visto desde que sus daños en la infraestructura resultan irreparables, así como el hecho que desde su instalación no haya cumplido con el objetivo para el cual fue adquirido. En las últimas 24 horas, los principales hospitales públicos de la capital reportaron un total de 3 víctimas mortales sospechosos por COVID-19, quienes fallecieron en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Cardiopulmonar del Tórax. En tanto, la sala COVID del Hospital Escuela, el Instituto Hondureño de Seguridad Social y el Hospital San Felipe no registran muertes sospechosas por la enfermedad. Hoy se realizaron 933 pruebas PCR, encontrando nuevos casos positivos, 428. Esto ya suman 75.537 los casos positivos a nivel nacional de coronavirus. Se han reportado 14 los fallecidos para un total de decesos de 2.301. Se reportaron 583 nuevos recuperados. Esto ya totaliza 26.957. El sector de la discapacidad de Choluteca amenaza con una protesta si el gobierno no les cancela el bono que desde el año pasado les tienen congelado, pues la crisis económica y de salud les está comenzando a pasar factura. Es así como el sector discapacitado del sur del país le hace el llamado al señor presidente de la República, Juan Orlando Hernández, para que les cancele el bono. Le pedimos, señor presidente, que nos apoye con este bono porque lo necesitamos para comprarle alimentos a los niños, en leche, pañales. Le estamos pidiendo a Juan Orlando Hernández que le dé el bono a las personas con discapacidad. Y le pedimos al señor presidente que por favor nos ayude porque somos personas de escasos recursos. Ya que tenemos desde el año pasado pues que no se nos acredita y entendíamos por lo de la pandemia, ¿verdad? Pero viendo de que a otros sectores les están dando un bono y el por qué a la persona con discapacidad se lo están reteniendo. De continuar la espera, amenazan con una protesta. Uniéndose a esta medida de presión, el representante de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social. Yo me quiero unir a protestar con ellos. ¿Sí? Mire, fíjese, le cuento, yo soy padre del sector y me indigna y se lo digo de frente, me indigna. Porque de CEDIS ya días queremos pagar el bono. Y les digo, aprovecho su pregunta para hacer un llamado a quienes llevan adelante el tema de la billetera electrónica, que se pongan pilas. El sector de discapacidad no puede esperar. Es un sector que ocupa todo el apoyo de toda la sociedad, pero especialmente del gobierno. Buenas tardes, señor presidente. Le pido que manden el bono para comprarme medicina. En la región sur, apenas un 1% de las personas con capacidades especiales cuenta con un empleo para sobrevivir. El 99% restante se apega al gobierno para recordarles de su existencia. Desde Choluteca, Karen Sauceda, Telenoticias. Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. Quiero iniciar presentándoles esta imagen porque estamos monitoreando dos fenómenos. Un sistema que se va a producir muy cerca de la costa norte de nuestro país. Este sistema tiene posibilidades de desarrollo ciclónico, pero no será en las próximas 24 horas. Tiene al menos 20% de posibilidades y se va a desarrollar y puede llegar a 60 en 2 días. También estamos monitoreando este frente frío que está ahora sobre el norte del Golfo de México, pero en la próxima jornada rápidamente va a descender y lo encontraremos ya muy cerca de la península de Yucatán.
¿Qué va a producir? Una vaguada prefrontal que anticipa la llegada del frente frío, y ustedes pueden ver cómo el patrón de vientos va a cambiar en este sector y va a comenzar esa lucha entre esa masa de aire frío y esa masa de aire cálido que se mueve desde el Caribe sobre nuestras latitudes. Para esta próxima jornada las lluvias están aseguradas en departamentos como Colón, Atlántida, Lloro y el occidente del país, también en el departamento de Cortés. Aquí en el centro la probabilidad de más hacia Comayagua y de presentarse en zonas del Francisco Morazán pues serían un poco más aisladas. Las temperaturas solo registrarán descenso en los departamentos de Intibucal, Empira, Copán, Ocotepeque, el resto con temperaturas elevadas, y se hará sensible un poco el cambio en cuanto al patrón de temperaturas hasta el día viernes. El oleaje en toda la costa pacífica de Centroamérica con mucha energía, muy agitado, en el litoral Caribe totalmente normal y apto para todas las actividades de transporte, pesca y turismo. Mientras, pues nada más la recomendación sobre el Golfo de Fonseca, porque ahí sí tendremos corrientes de retorno rápidas y un oleaje más elevado. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. Telma Mejía con el hecho, la frase y la imagen del día. Luis Almendares es el periodista número 87 asesinado en este país en los últimos 19 años. Su muerte es la tercera ocurrida en el 2020 en contra de un comunicador social. La autoridad informa que investiga, pero la impunidad de los crímenes contra la prensa cansaron al Colegio de Periodistas al anunciar su retiro del mecanismo de protección por falta de respuestas. Escuche las nuevas promesas que sobre Patuca 3 y su funcionamiento hicieron los expertos hoy en Frente a Frente. El tema es ir trabajando a la par y definir un horizonte entre 4 meses para poder lograr que el proyecto pueda entrar en un nivel de operación. Fue un luchador incansable por la democracia, la paz y la justicia, pero no pudo escapar a la violencia que azota al país y a la región de Olancho. Es José Antonio Teruel, el eterno conciliador que por años laboró en la Pastoral Social Cáritas. Que la tierra le sea leve. Cerramos la emisión estelar en minutos. Falsa identidad. Nos despedimos con las 5 de TN5. Buenas noches. Las 5 de TN5 son presentadas por Tigo Money. Realiza tus transacciones de manera rápida y segura desde tu celular o agente más cercano. Es más sencillo con Tigo Money. Patuca 3 no podrá operar mientras no consigan $34 millones para cumplir con obras sociales. El COED espera reactivar negocios y recuperar empleos con el inicio de la fase 2 de la economía. El CNA señala que Hospital Móvil de Villanueva es una lona que en vez de camas cuenta con camillas. Aspirantes a cargos de elección popular hacen masivas reuniones y respetando el protocolo de bioseguridad, al no cumplir con el distanciamiento social ni usar mascarillas. Investigación del New York Times revela que el presidente Donald Trump evadió el fisco del 2016 al pagar solo $750 de impuestos federales. Las 5 de TN5 fueron presentadas por Tigo Money. Realiza tus transacciones de manera rápida y segura desde tu celular o agente más cercano. Es más sencillo con Tigo Money.